darles a conocer que con la ayuda de Dios, el apoyo de los vecinos de la comunidad de Paquiacá, se está inaugurando la primera fase de adoquinamiento, 275 metros lineales que se están inaugurando el día de hoy. Es la primera fase y con la ayuda de Dios vamos a empezar ya a planificar la segunda fase. Y pues creo que Dios nos ha permitido el poder cumplir los compromisos que hemos adquirido y esta es la muestra de que se está trabajando con el respaldo y la ayuda de Dios, con el apoyo de los vecinos y vecinas de las diferentes comunidades que conforman el municipio de Santa Cruz. Es necesario también empezar el adoquinamiento de las comunidades, tomando en cuenta que, como lo hemos manifestado siempre, todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos los mismos derechos como las mismas obligaciones y es la razón por la cual hemos iniciado ya en varias comunidades con el tema de adoquinamiento. Siendo una primera fase, pues se promete una segunda de igual forma para mejorar el acceso y los productos en el sistema económico de esta comunidad. Sí, efectivamente, hoy nos comprometimos con la segunda fase, que como lo hemos manifestado siempre, las carreteras son utilizadas por todos los vecinos, no solo de la comunidad de Paquiacá, sino que otras comunidades que transitan por este sector. Lo hemos manifestado siempre, los caminos, las carreteras son como las venas del cuerpo humano por donde tienen que transitar los seres humanos y es la razón por la cual la municipalidad se está preocupando por recuperar las calles, por recuperar las avenidas, por recuperar los caminos de las comunidades como es en esta ocasión. Veníamos soñando con este proyecto y hoy el sueño se nos ha hecho realidad acá gracias a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. En años anteriores pues se le ha dado un mantenimiento que de parte de los comunitarios y con autoridades de la municipalidad se ha estado removiendo el balasto que en otros años ha quedado, pero también hemos visto ya el desgaste que ha tenido la misma carretera por el cual decidimos a optar por este proyecto. Creo que a partir de ahora podemos hablar de la plusvalía de los terrenos que ya hoy se cuenta con sus alrededores, ¿verdad? Prácticamente esto nos viene a mejorar el sistema transitorio y económico también, porque sabemos que hay varias tiendas por acá y en donde entran varios vehículos a regalar el producto para que los comunitarios puedan venderlo acá. Nos ha apoyado, ¿verdad? Esta no es la primera vez que nos apoya en esta comunidad, sino siempre también ha estado apoyando en otros proyectos en otros años anteriores y esto no decirlo, ¿verdad? Y esperar que estos 4 años igual trabajar de la mano con él.